Muy buenas noches, querida comunidad lectora, y bienvenidos sean todos y todas bienvenidos a nuestra 11ª lectura número 11 de estas narraciones mayas de Campeche. Y pues el día de hoy tenemos esta gran historia, cómo se fundó el pueblo de Ucum. Ay, pues miren, el tráfico está espantoso, la lluvia, el mar, no sé qué pasó aquí, pero las nubes se rompieron aquí en Puebla y las cosas están espantosísimas, pero eso no impide que por lo menos hayamos llegado un poquito tarde, pero seguro. Y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de esta historia que nuevamente es diferente a las que habíamos leído anteriormente. Ya habíamos leído acerca de aparición, hablando acerca de un momento fundacional. Y eso también, pues, es algo que a mí en lo personal me emociona porque podemos encontrar una nueva historia, una nueva forma de contar una historia. Y pues, muchas gracias nuevamente por recomendar estas narraciones mayas. Si ustedes conocen personas maya hablantes, compártanles por favor estas historias, porque como ustedes pueden ver, son bilingües, están en español, pero también están en maya yucateco. Entonces, logremos que estas historias lleguen a más personas que hablen y lean en estos idiomas, porque es importante mantener nuestra cultura, nuestros idiomas. Y pues bueno, también muchas gracias por recomendar los programas, por llegar, por platicar, por chatear. De verdad que lo valoro muchísimo. Y les cuento por qué llegué tarde. Resulta que a las 5 de la tarde del día de hoy estuvimos platicando sobre Elvia Carrillo Puerto en un lugar majestuoso que es el Paraninfo, que está dentro del edificio Carolino, y tuve el honor de que presenten el libro los maestros, la maestra Mayra Sánchez García, el maestro Humberto Sotelo Mendoza y el maestro Sinar Suárez Sánchez. Entonces, pues fue una maravilla, un deleite poder haber estado en esta ocasión platicando con los maestros acerca de la gran Elvia Carrillo Puerto y por supuesto con todas las personas que asistieron. De verdad que estoy muy contenta y muy agradecida de que este libro tenga esta aceptación, que pues bueno, que ustedes, que quienes lo han leído y quienes han externado sus opiniones, pues realmente se los agradezco. Hola, Carlos. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Fíjense que estoy esperando también a Itandewi. Las dos, el día de hoy fue un día complicadísimo, pero miren, de verdad que estos días, como dice Itandewi, los viernes en la noche son de relajarse, de que ya por fin terminó la semana. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historias. Y hablando de eso, fíjense, ay no, cuando quiere, no, cuando quiere sale y cuando quiere se me esconde el, a ver, voy a ir acá y ahí está, Google Maps. Es que tenemos que empezar con lo más importante. ¿Dónde está Ucum? Ahí está. Ahora, si, no sé por qué, ahora todo me está fallando, ni siquiera puedo compartirles pantalla, miren. No puedo, ay, qué calamidad. Ahí está, compartir pantalla. Está fallando todo. Miren, les voy a mostrar, porque esto era lo que les quería mostrar, porque tenemos que empezar por lo más importante. ¿Dónde está Ucum? Ucum sí es un lugar que existe, existe en Campeche. Este es Ucum. Es pequeño, lo pueden ver ustedes de este lado, pero si ustedes se preguntan exactamente dónde está Ucum, pues pueden ver que sí está en Campeche, pero está muy cerca. Es la carretera, creo yo, la carretera más cercana que colinda con Quintana Roo. Aquí del lado derecho tenemos a Quintana Roo, pero también está bastante cerca de Yucatán. Está casi, este punto de aquí es la unión de los 3 estados del sureste, de la península de Yucatán. Y como ven, aquí se encuentra Ucum.
Entonces, pues, algunos otros lugares, Sibalchen, Xcanjá, Calakmul, está la reserva de la biosfera de Calakmul, Xpujil, Felipe Ángeles, que hay un Vientos del Pueblo, creo, dedicado a Felipe Ángeles, y a ver si no me estoy equivocando. Pues bueno, aquí está Ucum, es este lugar pequeñito que ustedes pueden ver, y es más, si quieren vamos al parque principal de Ucum para que ustedes tengan una idea de cómo es este poblado del que nos hablaron. Esta, pues como la mayoría de los lugares, de las localidades de México, pues tiene siempre una plaza principal, y en la plaza principal a un costado tiene la iglesia, y digamos que este es el centro de Ucum. Es un lugar pintoresco, bello, y aquí yo quería entrar, pero no se puede. Este es pues no sé si es presidencia, no sé exactamente cómo está organizado políticamente Ucum, pero bueno, este es el poblado y desde esta esquina lo podemos ver. ¿Y qué les parece el pueblo de Ucum? Pues ese es el pueblo del que habla nuestra historia. Y dice Carlos, no solo la semana, hasta el mes ya terminó. Ay, sí, estamos agradecidísimos de que termine este mes, fue terrible. Pasamos cosas muy feas de este lado, pero afortunadamente estamos bien, todo bien, pero bueno, ya se acabó el año. Pues como ven, este es Ucum. Y ahora sí, yo no logré encontrar, dicen que a las afueras de Ucum es donde está el lugar en donde acontece la historia que nos contaron. Entonces, pues, ¿qué les parece si ahora vamos a hablar propiamente de la historia? Y vuelvo a compartir pantalla para que sigamos con lo que tenemos planeado todos los días. Pues ahí está. ¿Ustedes habían escuchado esta historia? Ojalá más adelante nos pueda compartir Ethan Dewi. Si no logra llegar, no importa, pero yo en lo personal nunca había escuchado una historia acerca de la fundación de algún lugar. Aquí en Puebla, pues está la Fundación de Puebla, que le llaman Puebla de Los Ángeles, porque dicen que no sé qué, que la campana, tal cual, y Los Ángeles bajaron y lo que quieran. Pero fuera de esa historia de la Fundación de Puebla de Los Ángeles, que por eso se llama así, yo no había escuchado la historia de la fundación de algún poblado, que no estuviera como tan relacionado el tema como europeo. Y pues a mí me gustó mucho haber conocido esta historia. En lo personal, yo no la había escuchado. No sé si ustedes la habían escuchado antes, si ustedes, por ejemplo, no precisamente la de Ucum, pero si ustedes habían conocido alguna otra historia acerca de este poblado. Se van a estar escuchando ruiditos, les pido una disculpa por eso. Y pues mira, aquí dice Carlos, pues no, y menos sabía de ese pueblo. Sí, pues ya ven que la semana pasada estábamos platicando con las maestras y también con Ethan Dewi, y estaban tratando de localizar mentalmente el poblado, porque realmente es un poblado bastante pequeño. Si ustedes entran a Google Maps y avanzan por las calles, sí llega hasta el final del pueblo. Llega a un punto en el que ya ves que son caminitos de tierra y ya se van para los cultivos. Y es un pueblo bastante pequeño, y estas fotos de Google Maps se tomaron en diciembre de 2023. O sea que estas fotos que les acabo de mostrar del municipio, del poblado, pues son bastante actualizadas. Entonces, pues no, yo tampoco había escuchado de historia. ¿Y saben qué me gusta de esto? Que se dice que la historia siempre la cuentan los vencedores. Entonces, que el señor Héctor Maimay haya decidido contar la historia de la fundación de su pueblo es bien importante, porque nadie de afuera, de otro lugar, o incluso de mismo Campeche, de la capital, nadie hubiera hablado de un poblado lejano como es Ucum. Y además, la historia tal cual del poblado a mí me parece muy importante y muy significativa, y qué bueno que el señor Héctor decidió contarla. Y pues, ¿a ustedes qué
emociones les provocó esta historia? Yo les voy a compartir. Sentí primero sorpresa. Ay, voy a ponerle con tachecita. Primero sentí sorpresa porque, y también, bueno, sorpresa mezclada con duda. No sé dónde podría poner la duda. Y más bien podría ser interés. En vez de duda, podría ser interés. Me interesó porque yo nunca había escuchado hablar de los huites. Y me llamó la atención que estos pobladores de Chetumal hubieran estado huyendo de los huites. Entonces, y que estas personas, estos huites, se dedicaban únicamente a saquear, únicamente a robar, y tiene aproximadamente ¿cuánto dijo el señor? Creo que 120 años la fundación del poblado de Ucum, o sea que es bastante reciente. Fue a inicios del siglo XX que se fundó Ucum. Y empezó a volar mi imaginación y probablemente, o sea, yo me puse a pensar que qué tal si estos huites eran piratas, porque Chetumal pues también es una zona costera, estamos en la playa, y que vinieran de Chetumal, y Chetumal está, digamos, relativamente cerca, obviamente están lejísimos, y si vienes huyendo a pie, pues muchísimo más. Entonces, que hayan huido de personas que eran exclusivamente ladronas y que a eso se dedicaban, eso me causó sorpresa, interés, y después lo que yo sentí fue optimismo y alegría porque que el hecho de que estas personas que hayan sido perseguidas durante tanto tiempo y que tuvieron que abandonar su lugar de origen, que eran chetumaleños, eran quintanarroenses, que hayan tenido que abandonar Chetumal por la persecución y que se les haya aparecido un lugar gracias a las palomas, eso me causó mucha alegría y mucho optimismo porque a pesar de tanta penuria, lograron salir adelante estos señores. Y no sé ustedes, ¿qué les pareció, Carlos? Que estás, muchas gracias por estar el día de hoy. Carlos, ¿a ti qué te pareció esa historia de la fundación de Ucum? ¿Qué sentimientos te provocó esta historia? Y bueno, en lo que tú lo cuentas, ustedes se parecen más bien a las personas perseguidas. ¿Se parecen ustedes a esas personas o no? Y esta pregunta creo que está interesante. Mira, dice, no, es lo que comentaba Carlos, que no sabía de este pueblo. Y ¿ustedes se han parecido alguna vez a estos personajes? ¿Ustedes alguna vez han tenido que abandonar su lugar de origen por una vida mejor? ¿Han tenido que huir de la persecución? Creo que eso es muy importante y como les decía, es muy significativo que lo haya comentado el señor Héctor. En lo personal, pues definitivamente no. Nunca he huido por ser una persona perseguida, porque hayan llegado ladrones o pues por lo que las personas migran al día de hoy. Sí puedo decir que migré porque yo nací en Mérida y vivo hace pues ya 15 años en Puebla y pues yo creo que Puebla ya me adoptó. Sí migré, pero mi contexto de la migración fue, podríamos decirlo, bastante amable, porque las condiciones que me permitieron a mí migrar, pues fueron bastante amables. No fui perseguida, no sufrí estas situaciones tan complejas que viven muchas personas de nuestro país, pero también las personas de otros países que están llegando a México. Y también personas mexicanas que vamos a Estados Unidos en busca de una mejor vida, que estamos huyendo de zonas de conflicto, que estamos huyendo de zonas de desastres. Por ejemplo, en Acapulco muchas personas tuvieron que mudarse, exiliarse, porque pues las condiciones de ahí eran imposibles. Entonces, ¿ustedes han vivido alguna situación así? En mi caso les comento no, pero me gusta este cuento porque habla de algo que muchos han vivido y probablemente muchos se puedan sentir identificados con esta necesidad de huir de tu lugar de origen porque estás viviendo una situación muy complicada.
Y comenta Carlos, pues no creo que fueran piratas, dice Carlos, de los huites. Ellos no se alejaban del mar y ese pueblo está muy lejos del mar. Eso sí es cierto, Carlos, eso sí es cierto, porque ya Ucuma está pues prácticamente en medio entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero es que porque el traductor no le puso traducción a la palabra huite. Entonces, yo me empecé a hacer mis ideas y yo no sé si, por ejemplo, white pudo venir de la palabra inglesa white. Y si venía del inglés white, en esa época los ingleses pues eran los piratas de Inglaterra y todos estos. Entonces, yo la verdad me hice así toda mi telenovela, pero no lo sé. O sea, no les estoy diciendo que haya sido. ¿Ustedes quiénes creen que hayan sido los whites? Hola Flor, buenas noches, muchas gracias por estar el día de hoy. Una disculpa por la tardanza, pero pues bueno, esta fue una parte que, como les decía, a mí me gustó mucho de esta historia, que se hable de algo que es cierto y es fuerte, los desplazamientos forzados. Eso es una situación triste, espantosa y real, que al día de hoy todavía ocurre. Y pues bueno, ¿qué momento se les quedó grabado y no lo pueden borrar de su memoria? A mí se me quedó grabado la imagen está creada con inteligencia artificial, entonces por eso luego de repente ven que son un poco raras, pero esta parte de que observaron que de estos eran unos hoyos, salían palomas. Esa parte se me hizo maravillosa, es como una señal y además hasta podríamos pensar que es como una señal eh, 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 que no es de este mundo sobrenatural, porque justo en este momento en que están en la persecución y están corriendo, ven que salen de estos hoyos unas palomas y se asoman y se dan cuenta que eran unos cenotes, bajan, se esconden en estos cenotes y después de pues quién sabe cuánto tiempo, pues se dan cuenta que una vez teniendo agua, ellos podían vivir ahí. Entonces, gracias a las palomas, literalmente gracias a las palomas, salvaron sus vidas y lograron establecerse en un nuevo lugar y formar una nueva vida. Ese momento me pareció bello, bello, bello y sobrehumano. Me pareció hermoso. Hola, Wilson, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Ah, mira, dice Carlos que él le recordó Apocalipto. ¿Por qué te...? Ah, claro, por la persecución. Tienes muchísima razón. Oye, Wilson, ¿cómo estás? El signo de interrogación de qué es. Cuéntanos, ¿qué pasó? Y, pues justo lo que está comentando ahorita Carlos es lo que sigue. Ay, ¿por qué no? Sí, la historia te hizo recordar alguna canción, alguna serie. Carlos dice que le recordó Apocalipto. A mí, ¿sabe qué me recordó? Me recordó se me olvidó, iba a decir el Chilambalam. El Popol Vuh. Son como 3 libros. La tercera parte del Popol Vuh habla de cómo las personas migraron desde lo que podría ser como el sur hacia el centro del país, pero ellos iban guiados por su Dios. Pero el hecho de la migración me recordó mucho, no se lo asocié. Y pues el tema de la paloma, pues lo relacioné pues con las historias bíblicas. Ya ven que la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Y curiosamente, la fundación de este pueblo tiene algo de místico, ¿no? El agua, la paloma, las personas huyendo. Entonces, yo me acordé de estas dos cosas, del Popol Vuh, de la tercera parte del Popol Vuh, cuando las personas migran. Y también me acordé, pues, por lo del tema de la paloma, pues otra vez me acordé de la Biblia. Pero bueno, pues no lo podemos evitar, ¿verdad? La parte hebrea. Hola, Araceli, buenas noches. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. ¿Qué otras historias se acordaron con de la fundación? No sé si alguna película, ya ven, Carlos está comentando el de Apocalipto, alguna otra historias de persecuciones. Pues así como tal de persecuciones ahorita no me vienen a la mente, pero bueno, no sé si ustedes se puedan acordar.
Y pues otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, por recomendar. Una disculpa por la hora, pero ahora sí se cayó el cielo. Y ya estamos por finalizar, tampoco nos vamos a pasar más tiempo, por supuesto que no. ¿Y ustedes qué le cambiarían a la historia? ¿Un final o un inicio alternativo? ¿Cambiar el protagonista o el antagonista? ¿Desarrollar un giro? Miren, sí les voy a ser sincera. Me gustó, me gustó nada más la primera parte, cuando hablan justamente de la persecución y de cómo encuentran a las palomas, cómo se esconden y cómo después deciden vivir ahí. La otra parte, cuando empieza a contar, incluso cuando empiezan a decir a qué se dedican y todo, también me gustó. La siguiente parte donde ya hablan mucho sobre las actividades que realizan, toda esta parte, o sea, sí es importante, sí me gustó que esté, pero como que ya no tenía nada que ver con la historia de la fundación. Entonces yo, por ejemplo, hubiera preferido que hablaran, por ejemplo, un poquito más de los huites. ¿Quiénes eran los huites? Sí estaban, sí contaron muy bien que solamente eran ladrones y exclusivamente se querían, pues estaban buscando lugares. Y algo que a mí me gustó y me llamó mucho la atención, que decían que si los huites llegaban a un poblado que no tenía nada, pues también lo dejaban. Entonces, ¿qué tenían estos pobladores que se asentaron y fundaron Ucum? ¿Qué era lo que tenían para ser perseguidos? Por ejemplo, probablemente tenían algo de mucho valor y por eso los huites los estaban persiguiendo. A mí me hubiera gustado conocer mucho más esa parte de la persecución y de la fundación y tal, me encantó. Tal vez les digo, la segunda parte como que ya no formaba parte, ya no era de la historia, entonces como que la sentí un poco forzada. Pero bueno, nada más eso fue. Ah, Bilson dice que a Bilson lo que le recuerda, lo voy a regresar tantito, que qué historias le recuerdan a Bilson. Wilson dice, tal vez la diáspora judía luego del 70 después de Cristo, claro, cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Sí es cierto, la diáspora judía. ¿Y sabes qué me hiciste recordar hablando de persecuciones religiosas? La película Ágora, que es la biografía ficcionada de Hipatia de Alejandría, o más bien es una ficción sobre Hipatia porque se tiene muy poca fuente histórica, que también había persecuciones hacia los cristianos. Tienes muchísima razón. Y llega un momento en que destruyen también el ágora y toda esta parte, cuando ya los cristianos toman el poder, ¿no? Y ya van sobre pues todo, sobre Hipatia y ágora y demás, y los romanos y tal. Sí es cierto, esa parte de la diáspora. Muchísimas gracias por compartir, Wilson. Dice Carlos, él está hablando de la siguiente, que ¿qué le cambiarías? Carlos comenta que la historia no le pareció muy real. ¿Qué parte no te pareció tan real, Carlos? Ojalá y nos puedas contar la parte de las palomas. Fíjate que en la historia, de hecho creo que sí lo puse en el blog, el señor dice que estos dos pozos se encuentran en las afueras de Ucum. Entonces, a mí no me parece descabellado que estén las palomas, porque bueno, tú que estás también en Yucatán, hay cenotes que son cerrados y hay cenotes que son abiertos, pero normalmente los cenotes no se ven como muy a simple vista. Incluso los que son más turísticos de Yucatán, por ejemplo, las grutas y todo por ahí por Oxquintoc, esa zona donde están los cenotes y las grutas, a pesar de que ya es turístico y ya tiene su zona y su camino, realmente no se ve como tal el cenote, pero cuando llegas sí puedes bajar. Y por ejemplo, de esos de la ruta de Oxquintoc, me acuerdo mucho porque ahí tienes como que bajar de una manera un poco extraña. Y no me parece descabellado que pues en esa persecución, si era mucha gente, al estar pisando generas vibraciones y eso espanta a las palomas. Y por eso las palomas salen del escondite que era el cenote. A mí esa parte sí me pareció lógica. Pero no sé tú qué opinas, Carlos. ¿Qué parte no te pareció tan lógica? Flor dice, me gustó la vivencia de las palomas. Sí, ¿verdad que sí? Es una gran historia. Es una gran historia de las fundaciones. Por ejemplo, sabemos que Mérida se fundó
destruyendo, estaba el palacio de To, la pirámide, y la destruyeron y con esas piedras fundaron el primer cuadro de la ciudad. De hecho, ustedes en la catedral, en la cornisa, pueden ver lo que sería Cuculcán o lo que se conoce aquí como Quetzalcóatl. La cornisa tiene a la serpiente emplumada y en la esquinita donde hay un restaurante tienen conservada unas partes de las piedras y si cruzan a la siguiente cuadra y van al templo de la Tercera Orden, van a ver que entre las piedras hay unas piedras que todavía tienen motivos florales de lo que fue el templo de To. Entonces, esta historia de la Fundación de Mérida me la sé, muchos nos la sabemos, pero ¿cuántas personas conocemos la historia de la fundación de nuestros propios pueblos, de nuestras propias ciudades? Entonces, que lo narre el señor Héctor, la verdad es que a mí me gustó mucho. Y qué bueno que a ti también te gustó lo de las palomas, Flor. Dice Wilson, o la migración judía hacia Alejandría luego de la intervención de los reyes seleucidas en Judea. En Alejandría, la comunidad hebrea logró helenizarse y de allí salió la famosa traducción griega de la Septuaginta de la biblioteca fundada por Ptolomeo II. Órale, creo que has dado en el clavo, ¿verdad? La comunidad judía siempre ha sido perseguida, es una situación desastrosa, pero sí tienes muchísima razón. Fíjense cómo algo tan lejano como una comunidad maya tiene tanto en común con otra comunidad también de muchos años, de muchos siglos, como la comunidad judía. Muchísimas gracias por compartir, Wilson. Y dice Carlos estaba diciendo hace un momento que la historia no le pareció muy real y dice, pues el hecho de la persecución y de que se esconden, eso no me parece real. Sí, pues bueno, eso sería parte de lo que le podríamos cambiar. ¿Y tú cómo la cambiarías? Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos mejorar? No sé, alguna idea que tengas. Ay, ¿cómo les dije que se llamaba el señor? Héctor May, ¿verdad? Se me olvidó su nombre. Sí, es el señor Héctor May. En lo que ustedes me van comentando qué le cambiarían a la historia, si le agregarían algo. Ah, y también de los huites. Es que eso de los huites a mí me generó mucha, ¿cómo se dice? Mucha intriga. Quiero saber quiénes eran los huites. O sea, y es una palabra rara y el traductor no puso la traducción. Yo no sé maya, así que no tengo ni la más remota idea de qué son los huites. Y la expectativa que ustedes tenían del cuento, ¿se cumplió? ¿Fue mejor o fue peor? Yo en lo personal les tengo que ser sincera que en esta ocasión fue un poquito peor, porque ya hemos estado bastante acostumbrados a historias que tienen una narración bastante dinámica, historias que son completas. Solo ha habido, creo que fíjense, ya ni me acuerdo cuál, que como que decayó un poquito y como que había cosas que le queríamos cambiar y tal, pero en general todas las historias que habíamos escuchado, todas eran bastante dinámicas, bastante completas, bastante cerradas y tal. Y en este caso, como yo les decía, como el final no me parece muy relacionado con el tema de la fundación, me pareció un poquito peor. Les repito, comparado con las otras historias que ya hemos leído. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Se cumplió su expectativa? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? Dice Wilson, la época de Hipatia es más cercana al contrario de la historia, la persecución cristiana contra los gentiles y los intelectuales helénicos, la destrucción del Serapion y la biblioteca fue más por una desvinculación pueblerina con relación al círculo cerrado de la sabiduría pagana. Sí, pero a mí, en que estabas platicando lo de las persecuciones religiosas, hiciste que me acordara de Hipatia, nada más por el tema de la persecución. Esa fue la única razón por la que lo relacioné inmediatamente, pero sí tienes muchísima razón. Y comenta Carlos que también tuvo una expectativa un poquito peor. Ahí lo voy a poner aquí. Sí, es que ahí es cuando empiezan tal vez nuestros problemas como lectores, y digo problemas porque ahí es donde luego podemos empezar a tener desacuerdos con los autores, ¿verdad?
cuando algunos autores no están muy de acuerdo cuando uno como lector dice que no le gustó mucho la historia. En este caso, pues la mejor manera es, pues obviamente decir por qué, ¿verdad? No podemos decir nada más que no nos gustó, sino tratar de dar una explicación para que la persona también lo entienda. No es que querramos ser malos, no es que querramos hablar mal de alguna historia, simplemente que hay algo que no nos termina de agradar y pues lo externamos. Y pues les digo, en este caso, a mí en lo personal esa fue la razón por la que la expectativa disminuyó. Pues ya es el cuento, la historia número 11, ya hemos leído 10 anteriores y empezamos bien intensos con Shunan y luego nos seguimos con la otra de Juan Conejo. O sea, hemos tenido muchas historias muy bien contadas, muy bien cerradas, dinámicas, con intriga y demás. Y en esta, tal vez hubiera estado bien si solo hubieran dejado la parte de la fundación y lo otro ya es muy importante, sí, porque habla de la UCUM en la actualidad, pero no está relacionada con la historia de la fundación propiamente. ¿Y qué opinan del señor Héctor May May? En lo personal, yo creo que se relaciona mucho con lo que estoy diciendo. Me parece que el señor Héctor, su historia era breve. Y el traductor, eso yo ya no se los puse porque querían poner la historia cerrada, pero el traductor le empezó a hacer como muchas preguntas. Oiga, señor Héctor, y no sé qué. Ah, pues tal. Y entonces el señor Héctor empezó a responder. Oiga, pero usted me había dicho que a qué se dedican acá. Ah, pues miren, nosotros hacemos esto. Ah, y entonces, señor Héctor. Entonces el señor Héctor empezó como a responder una batería de preguntas y no sé si ese haya sido el motivo por el que no tuvo la oportunidad de explayarse tanto con la narración de la historia del pueblo. Esa es la impresión que me provocó el señor Héctor después de haberlo leído, pero no sé ustedes qué les provocó. Y bueno, en lo que ustedes lo comentan, ¿qué grado de dificultad? Ay, espérenme, no le he cambiado la imagen. ¡Qué horror! Perdón, pero ahora sí se me fueron las cabras. Estuvo todo esto fatal. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan de la historia, si hubo algo que... Ahí está. ¿Qué grado de dificultad tuvieron con la lectura? Nuevamente, en lo personal, la lectura se me hizo bastante sencilla. No tiene, la única palabra que no pudimos conocer las personas que no sabemos maya es huite. No sabemos qué significa huite y esa es la única dificultad, pero el hecho de desconocer la palabra huite tampoco es un problema para la historia porque el señor Héctor nos lo contextualiza y dice pues que eran unos ladrones, pero no sabemos qué significa huite. Eso fue nada más, ¿no? Pero fuera de eso, de verdad, como todas las otras 10 historias, es una historia bastante ágil, bastante entretenida y como les dije al inicio, a mí me encantó que sea la historia de una fundación. Dice Carlos, pues tal vez el que entrevistó a esta persona no le hizo las preguntas correctas. Sí, puede ser. Eso es parte de... Este libro se hizo entrevistando a personas, a todo tipo, en su mayoría personas mayores, pero por ejemplo el señor Héctor tiene 35 años, la historia anterior, el narrador tenía 28 años, entonces pues eran personas jóvenes de mediana edad, en su mayoría eran personas mayores, pero sí, para entrevistar sí necesitas como algún tipo de batería de preguntas para poder guiarte y para que la persona pueda comentarte, ¿no? Puede ser eso un motivo, no lo sabemos, no lo vamos a saber, pero bueno. Dice Flor que la lectura fue fácil. Muchísimas gracias, Flor. Ahí le ponemos una carita. Si ustedes no la han leído, léanla de verdad. A pesar de lo que yo les digo, a mí me encantó la imagen, me encantó la historia y me encantó esta parte esperanzadora de que a pesar de todas las desgracias, se aparecieron las palomas y las palomas mostraron este lugar. Ay, ¿saben también a quién me estoy acordando? Miren, la Fundación de México Tenochtitlán. ¿Se acuerdan que decían que las personas iban a migrar, iban a caminar y donde encontraran a una águila devorando una serpiente,
sobre un nopal, y no me acuerdo con qué más. Ahí iban a fundar México Tenochtitlan. Pues miren, también ya me acordé de eso, de la historia de México Tenochtitlan. Qué bellas son las historias de las fundaciones. ¿Ustedes se acuerdan o conocen la fundación de su poblado, de su lugar de origen? Les digo, de Mérida sí me la sé, pero no me sé por ejemplo, no conozco la Fundación de Progreso, no conozco la Fundación de Avalá, a San Felipe, Río Lagartos, Tinum, ya me lo sé porque como es temporada de huracanes, te sale la lista completa. Y vamos con la siguiente. ¿Cuántas estrellas le otorgan a la historia? Bueno, pues en este caso, la primera mitad sí me gustó y la segunda mitad no me gustó. Entonces, para tratar de ser ecuánime, yo le voy a poner 3 estrellas, porque la primera parte de la fundación a mí me gustó mucho esa historia. Lo que ya no me gustó fue cuando lo mezclaron con la parte contemporánea. Pero bueno, no sé ustedes cuántas estrellas le pondrían y ándale, en lo que ustedes lo van poniendo, nada más permítanme porque no le he puesto, me van a insultar, por favor, no me insulten, por favor. Esta historia yo ya la leí y es la siguiente. Ahorita les digo, esta historia me encantó. A ver. Ahí está. Permítanme. ¿Cuándo es lunes? ¡Ah! Lunes 1 de julio, caray. Ya, oficialmente ya vamos a empezar el siguiente año. A ver, voy a ver si ustedes ya pusieron cuáles. ¡Ay, muchas gracias! Flor también le da 3 estrellitas. Muchísimas gracias, Flor. Ahí le voy a poner las 3 estrellitas. Gracias. Y Carlos comenta que fue fácil de leer. Gracias, Carlos. ¿Y cuántas estrellitas le pondrías a la historia? Con toda confianza, ¿eh? No te vayas a sentir impresionado de ninguna manera. Dice Wilson, ¡ay, mira qué padre! La Fundación del Imperio Inca, nos dice Wilson. Los 2 hijos del sol, Manco Cápac y Mama Oclo, que salieron del lago Titicaca y llevaban una barreta de oro. El mandato del sol era que donde se hundiese la barreta, allí se fundara la ciudad del Incanato, y eso ocurrió en la ciudad del Cusco. Qué bella historia, Wilson. Muchísimas gracias por compartirlo. Es que, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Como hacer un ejercicio de reflexión o más bien de recuerdo. Conozco la historia de la fundación de mi ciudad, de mi municipio, de mi pueblo, de donde yo viva, y salen historias muy bellas. Muchísimas gracias por compartirla, Wilson. Carlos dice, yo le pongo 1 estrella. Por supuesto que es válido, Wilson. Por supuesto que es válido, Carlos. Pues es que esta es la parte difícil, cuando los autores y los lectores no coincidimos, pues lo hacemos con todo el respeto, por supuesto que sí, pero afortunado o desafortunadamente ya empezamos a tener algunos criterios por los que decidimos cuáles historias nos gustan más que otras. Pero yo repito, a mí la historia me había gustado mucho, nada más que es eso de esto que pues les acabo de comentar, ¿verdad? Que pues no estaba, la segunda parte no estaba relacionada con la primera. Y bueno, pues, ¿qué creen? Nuestra próxima lectura se llama La vida junto al mar y es una historia narrada por las señoras Lourdes Ucam Chan y Marcela Ucam Chan. Esperemos que ahora sí julio sea un mes más bondadoso con todos nosotros y yo desde el lunes les comparta la historia. Yo ya la leí, les puedo decir que es una historia bella y además que pues me encanta que también las señoras tengan voz. Hay pocas historias contadas por señoras
Esta y creo que la siguiente también es una historia igual bella, contada por otra señora, entonces no tiene desperdicio. Este lunes 1 de julio va a estar en la página del blog estudiodamiana.blogspot.com y Wilson menciona que le da 4 estrellas. Muchísimas gracias, Wilson. Es que sí, yo creo que esta historia nos generó sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado, esta parte hermosa de la fundación y por este otro anexo que sí era importante, pero que no estaba tan relacionado. Pues bueno, esta es nuestra próxima lectura, querida comunidad lectora, La vida junto al mar. Y nuevamente, muchísimas gracias por recomendar, por estar como siempre aquí. Una disculpa por llegar tardísimo. De verdad, las nubes se rompieron, el cielo se cayó, pero logramos llegar. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Terminamos esta semana, terminamos el mes de junio. Y ya estamos 9 años juntos y juntas en este canal. Muchísimas gracias por fortalecer nuestra comunidad lectora y por seguir compartiendo historias, vivencias, sentimientos en torno a los libros, la letra y, por supuesto, las historias. Les deseo un gran fin de semana. Disfruten estos días. Cuídense mucho, por favor. Si están en zonas peligrosas por la lluvia, resguárdense, por favor, que estén con bien y nos vemos. ¡Ay! Ya me iba a despedir. Wilson va a contar la historia de Lambayeque. Wilson vive en Lambayeque, Perú, y nos cuenta. La fundación de Lambayeque sucedió cuando del mar, algunos antropólogos aducen que provino de México, sucedió cuando del mar llegó el dios rey Nailam junto con una flota de balsas y servidores y establecieron la ciudad de Lambayeque con la construcción del recinto de Chot. Vean eso. Ay, imagínate, ¿te imaginas que Lambayeque haya sido fundado por personas mexicanas? Y no es descabellado, porque como bien dices, hay estudios que indican que había, que se conocían rutas de navegación por Latinoamérica, pero pues todo eso se perdió. Dice Flor, ay, no me digas maestra, puso, ay, los pases de lista, ahora que terminemos pongo el pase de lista de la semana pasada, que creo que no lo puse, y el de ahorita también lo voy a poner. Muchísimas gracias por recomendarlo, por recordármelo, Flor, mil gracias. Pues sí, ahora les comparto el pase de lista y que tengan una gran noche, un buen fin de semana, un buen fin de mes y terminamos el primer semestre del año 2024. Nos vemos el lunes en una nueva historia de las narraciones mayas de Campeche para leerla en el blog. Que estén muy bien. Buenas noches. Adiós.